Y este día, presten atención, es un tema también muy interesante y vamos a continuar el 18 de día. Vamos a trabajar el día de química. Vamos a ver, el día de hoy nos corresponde unidades químicas. Para ello vamos también a necesitar del apoyo de nuestra tabla periódica. Chicos, entonces de aquí vamos a ver también una parte de nuestra tabla periódica, pero antes de ello vamos a ver qué son las unidades químicas. Las unidades químicas son reacciones químicas que intervienen partículas muy pequeñas como átomos, moléculas, para contar y pesar tales partículas. Entre ellas tenemos los principales como el peso atómico, molecular, mol, peso molecular, volumen molecular. Acá he colocado un enlace para que ustedes puedan ingresar directamente a ver nuestra tabla periódica. Para que ustedes puedan ir observando. Entre las unidades químicas, como ya habían Buenas tardes. el peso atómico, ¿ya? ¿Cómo vamos a obtener el peso atómico? Vamos allá. Este dato también en nuestra tabla periódica y nos da a conocer que el peso atómico es el medio de los átomos de un elemento. Por ejemplo, acá nos coloca un elemento como el carbono y el peso atómico del carbono es 2. Miren, acá. El peso atómico de un elemento es proporcional al peso real de un átomo. Aquí veamos. El peso atómico del magnesio es igual a 24,312. Es la masa atómica. Lo que significa que el átomo del magnesio pesa el doble de uno de carbono. Tenemos ahí en nuestro chicos, vemos en nuestra lo que estamos dando el dato del peso atómico o la creo. Ahí ya lo pueden observar, chicos, la diapositiva. Chicos, ¿están allí? Hola, ¿me Sí, escuchan? profe. Ya, la pregunta es si observan la diapositiva. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, aquí como les mostraba, tenemos una parte acá, pues, ¿no? De la tabla periódica. Ustedes van a buscar su tabla periódica y van a observar aquí el símbolo, el nombre del símbolo, el número atómico y la masa atómica o el peso atómico, que es lo mismo. Tenemos acá la masa atómica del boro, es 10, o 10.811. El número atómico del boro es 5. Símbolo B labial, mayúsculo. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos aquí también la representación de la masa atómica o el peso atómico también de estos elementos, como tenemos en el caso del oxígeno, símbolo químico O mayúscula, número atómico 8, masa atómica o peso atómico Profesora, es se volvió a borrar la diapositiva, yo no la veo. ¿Se borró la diapositiva? Voy a volver a colocarla, ¿ya? Ahí la pueden observar. Ya. Y pues aquí estamos observando que tenemos 3 elementos más, miren. Tenemos el caso del oxígeno, el aluminio y el carbono. Como lo dije en su momento, también he visto en el caso del carbono, su masa atómica, peso atómico es 12,011. El número atómico es
16. En el caso de aluminio, número atómico 13, peso atómico, masa atómica 26,982. Oxígeno, tenemos que es 15,999, pero también podemos redondear. En este caso es 16, ¿no? Acá 27, por ejemplo. Número atómico del oxígeno, 8. Vamos a continuar. Si hubiera alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿O hasta ahí van comprendiendo? ¿Sí? Va a ver una parte de la tabla periódica. ¿O les vuelvo a explicar? Chicos, ¿me escuchan? No hablan. ¿Qué pasa, chicos? ¿Me escuchan? Hola. Cecilia, ¿me escuchas? Sí, pero Chicos, ya se fue Pereira, queda Milagros y Oscar. Pereira es el que estaba hablando nada más. Pereira. Ya. Los demás chicos no sé si tendrán bien su audio. Milagros, Oscar, ¿están presentes o ausentes? No pueden hablar, ya saben que pueden utilizar el chat. Ya, entonces. Ya, Espero. continúa nomás. Ya. Continúa nomás, profesora. Bueno, así será. Voy a compartir acá una parte de nuestra tabla periódica. Acá está nuestra tabla periódica de los elementos químicos. Como bien les decía, chicos, en nuestra tabla periódica vamos a ver el número atómico, el símbolo, el peso molecular o la masa molecular. ¿Peso atómico o masa atómica? Entonces, chicos, observamos, tenemos acá el metales, no metales. Bueno, vamos viendo uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, les coloqué en el caso del oxígeno. Ustedes lo pueden observar en este recuadro, ya está mucho más grande. Lo observamos el número atómico, 8, peso atómico, peso del molecular, tenemos 15,999, que también lo podemos redondear en 10. Este es el caso que les estoy presentando de nuestra tabla periódica. De nuestra tabla periódica les pediría a ustedes también que utilicen su tabla periódica porque también tendrían que desarrollar algunos ejercicios. Ya, chicos, les pediría por favor que me dijeran si están observando o si tuvieron alguna pregunta, no sé, y veo que están muy calladitos. María, Milagros y Oscar. Profesora, buenas tardes. Disculpe por la demora. Es que mi celular está que falla por eso. Entró Ah, tarde. ya le comprendo, pero cuando hago una pregunta les pediría por favor que me den respuesta, ¿ya? Les pediría, Ya. chicos. Ajá. Yo Milagros, recién entro. Yo ahorita entro. te comprendo. Milagros y Oscar. ¿Qué pasó, profesora? La pregunta es del millón. ¿Me están comprendiendo? Estoy colocando en este momento una tabla periódica, ¿no? Parte de nuestra tabla periódica. Sí, profesora, sí será tabla. Sí, ya están comprendiendo hasta ahí porque quiero que presten mucha atención porque a partir de nuestra tabla periódica vamos a desarrollar muchos ejercicios, ¿no? En las unidades químicas, porque eso es lo que estamos trabajando. Como le estaba diciendo hace un momento, chicos, chicas, ustedes van a también trabajar con su tabla periódica y vamos a ir observando y sacando algunos de los datos, ¿no? Que nos piden. Ahora voy a salir de este enlace, en este caso de lo que estamos observando, y vamos a regresar nuevamente hacia nuestra diapositiva. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir esta parte y regresamos a nuestra diapositiva. Acá está nuestra diapositiva, nos puede observar. Por
responda. Yo no, Observan la profe. de- No veo. Los demás. Yo sí la veo, profesora. Respondan. Sí. Ya, entonces voy a ir explicándoles. Eso es lo que hemos visto, acá es una parte de la tabla periódica. Dice la masa atómica o peso atómico del hidrógeno es 1,008, es la unidad de masa atómica. ¿Ya? Del hidrógeno. La unidad de masa atómica de la plata, tenemos acá, es 107,07. Si hubiera alguna pregunta hasta allí, chicos y chicas del Colegio San Fermín. No, profesora. Ya, de igual manera observamos al cobre. La unidad de masa atómica es 63,546. Es la unidad de la masa atómica del elemento químico. ¿De dónde tenemos estos datos? De nuestra amiga, la tabla periódica. Como aquí también les he colocado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, esa es la masa atómica o peso atómico. Es lo mismo. Veamos ahora el atomogramo. ¿Cómo tenemos el atomogramo? Acá estamos a la siguiente diapositiva. Y el atomogramo nos dice es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. Por ejemplo, si nos piden el atomogramo del oxígeno, ¿cuánto pesa? 16. ¿No? Es un gramo, si es un gramo, según el elemento, un gramo. Un gramo, que es el gramo de nitrógeno, pesa 14 gramos. Observamos acá también en nuestra tabla, ahí podemos hallar el valor. Les voy a volver a colocar la tabla periódica, ¿ya? Y observamos acá, no sé si lo colocaré aquí, lo pueden observar la tabla periódica, chicos. No sé si lo pueden observar. No. No, ya, entonces voy a compartirlo otra vez, ¿ya? Les pediría que me dijeran ahí si acá No, tenemos el oxígeno, profe. por ejemplo. Está ¿Todavía? que carga. El atomogramo del oxígeno. ¿Me avisan, chicos? El mío ya cargó. Ya, Pereira, tú. Chicos, los demás chicos lo pueden observar. Sí, A ver, profesora. si pueden observar la tabla periódica. Sí, sí. Ya estoy preguntando hace rato. A ver, vamos a continuar. Les estaba diciendo, jóvenes estudiantes, que tenemos que hallar el atomogramo de un elemento y se expresa en gramos. Profesora, yo no la veo. Tenía Está en colocado, negro. tenía colocado hace un momento el ejemplo como en el caso del oxígeno, ¿no? El atomogramo del oxígeno es 16 y lo obtenemos del mismo dato que está acá, chicos, del peso, ¿no? Aquí es 15,9, entonces sería 16. De igual manera les coloqué el dato sobre el nitrógeno. Veamos entonces al nitrógeno. Ahí está. El atomogramo de nitrógeno es 14.
Sí, pueden observar ¿cómo se llama? Profesora, no la observo la diapositiva, está en la pantalla negra nada más. Vamos a volver a colocar entonces. Ahí lo pueden observar. No, yo no veo nada, está negro. Ya, recién apareció. Los demás estudiantes. Ya listo. Hasta ahí me pueden observar, chicos. Le estoy colocando nuevamente la tabla periódica. María Milagros, ¿observar la imagen o no? ¿Puede responder, por favor? Pero yo sí veo la tabla. Sí. Chicos, no voy a perder tiempo, les pediría. A ver, les estaba diciendo, jóvenes, que si vamos a tocar el tema del atomogramo, también vamos a obtener esto. El atomogramo de un elemento, en este caso tenemos oxígeno, es 15,999, ¿no? Entonces, de este mismo dato tenemos el atomogramo. En este caso vamos a redondearlo, ya no debe ser 15,99, sino 16. Otro ejemplo les había colocado en el caso del nitrógeno, el atomogramo de nitrógeno. Listo, entonces vamos a salir de acá para regresar nuevamente a nuestra diapositiva. ¿Observa una diapositiva? No. Recién está cargando. Me avisan, por favor, si lo pueden observar. Ya cargó, profesora. Gracias, Cecilia, gracias. Yo no veo, la pantalla está oscura. Profesora, yo no veo. Hija, a veces es la cobertura del internet. Por eso que a veces no lo ven, demoren en cargar, pero al final carga. Mientras tanto voy a ir explicando. Para los que están observando, vemos ahí el atomogramo, sabemos que es el peso atómico, de dónde está expresado en gramos, de dónde sacamos este dato, como ya les había anunciado y hemos mostrado hace un momento, de nuestra tabla periódica. Estos datos ya están allí. Solamente vamos a jalar los datos y vamos a colocar según lo que nos indica. Entonces ahí tenemos el atomogramo de un átomo de oxígeno, el atomogramo de un átomo de nitrógeno, es lo que pesa en, su nombre lo dice, en gramos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar cuántos atomogramos hay en un kilo de oro. Y el peso atómico del oro es 196,97. El número del atomogramo de un kilo, sabemos que son 1000 gramos. ¿No? Y vamos a colocar los datos para que ustedes lo puedan comprender ahí. Sobre el peso atómico. Entonces vamos a dividir 1000 gramos sobre el peso atómico del elemento, que es 196,97, y tenemos 5,0769 gramos. Porque nos están pidiendo determinar cuántos gramos de oro hay en 1000 gramos, en este caso de un kilo de oro.
¿Cuál sería su peso atómico? ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Recordemos, 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, o 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Solamente hemos extraído el dato principal de la periódica, que es el peso atómico del oro. Y luego hemos dividido ambos datos. Vamos a ver ahora el peso molecular. ¿Nos pueden ayudar, por favor, con la lectura? Pereira, ¿nos puedes ayudar? Profe, Pereira. Pereira lo votó en internet, solamente está Oscar, María y Milagro. Sí, profesora. Oscar, entonces. Oscar, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, profesora, ahí leo. A ver. Peso molecular. El peso molecular de una sustancia es igual a la suma de los pesos atómicos de los elementos que forman una molécula. Ejemplo, el peso molecular del agua es... Muy bien, para no gracias. usar- El peso molecular nos están pidiendo de esta fórmula. Tenemos el agua. Ahí tenemos, por ejemplo, el peso molecular del hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Entonces aquí, si ustedes observan, hay dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Observen, el peso molecular de esta sustancia es igual a la suma de los pesos atómicos. Peso atómico de cada uno de los elementos. Tenemos el peso atómico del hidrógeno es 1 multiplicado por los 2 átomos de hidrógeno. Es igual a 2. El peso atómico, o en el caso peso molecular, del oxígeno es 16 multiplicado por ¿cuántos oxígenos tenemos acá? Observamos que es 1, entonces lo multiplicamos por 1, ¿ya? Y tenemos 16. Luego pasamos a sumar. 2 más 16 es igual a 18. Y ahí tenemos el peso molecular del agua. ¿De dónde hemos extraído estos datos? De la tabla periódica. Vamos a regresar para que ustedes lo vuelvan a comprender. Miren, de acá mismo. ¿Ya? Según los elementos. Lo hemos visto del oxígeno, 16. ¿Por qué? Porque es 15,99 el peso atómico del elemento. Entonces vamos a, ¿qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es redondear. Ya no es 15, sino 16. ¿Ya? Y es así como hemos obtenido el dato del peso molecular del agua. De igual manera hemos visto el peso atómico del hidrógeno. Y hemos observado también cuántos átomos, moléculas de hidrógeno hay. Y luego lo hemos sumado. Ahí está, chicos. Peso molecular del agua, 17. Si hubiera alguna pregunta o continúo con la siguiente diapositiva. María, Milagros y Oscar, ¿alguna pregunta? ¿O continúo? Vamos a continuar. No hay ya listo. Vamos a continuar. Entonces, el peso molecular ahora del ácido clorhídrico. Tenemos hidrógeno y cloro. Conteo, tenemos... Profesora, no se muestra la diapositiva. ¿Otra vez no se muestra? Ay, espéreme un momentito, voy a ver quito la diapositiva y la vuelvo a colocar. Ya. Señoría, por favor.
observan allí? Vamos a ver. Chicos, ¿observan ahí la diapositiva? Libro libre. Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces vamos a continuar. Aquí nos están pidiendo nuevamente hallar el peso molecular del ácido clorhídrico. Entonces vamos a ver cuántos átomos hay en esta fórmula según el compuesto. Tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿no? Hasta ahí estamos contando cuántos átomos hay. Ahora vamos a hallar la masa atómica. Ahí tenemos el hidrógeno, la masa atómica es 1. Del cloro, 35,45. ¿No? Recordemos que esto se va a expresar en gramos. Ahí vamos a hallar el peso molecular. Entonces sumamos 1 más 35,45. ¿Cuál será el resultado? En gramos, 36,45. Este es el peso molecular del ácido clorhídrico. Como también lo hemos visto en la diapositiva anterior, del peso molecular del agua. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me están entendiendo? Hola. Listo. Y ahí vemos que es un mol, ¿ya? Un mol mide, en este caso, la materia en átomos y moléculas. El mol es la cantidad de sustancias que contiene un número de partículas. Es lo que estamos observando acá, chicos. Cuando hemos observado al momento de trabajar, hallando, por ejemplo, el peso molecular de un elemento, lo tenemos como unidades químicas. El peso molecular del ácido clorhídrico hemos hallado que es 36,45 gramos mol, ¿no? Y esto es lo que nos requiere. Tiene que ser la medida o la cantidad de materia en átomos y moléculas, partículas, el número de partículas que contiene un mol, ¿no? Le vamos a denominar Avogadro, ¿listo? Y hasta allí quedó nuestra clase. No sé si habrá alguna pregunta. Vuelvo a explicar a ver si quedó alguna duda. Allí hemos visto lo que son las unidades químicas. Las unidades químicas son reacciones químicas, ¿no? Que van a intervenir partículas muy pequeñas, átomos, iones, moléculas. Cada una de ellas vamos a contar. Las unidades químicas principales
¿Me escuchan? Estudiantes, ¿me escuchan? Se borró la diapositiva. Sí, no sé, me bota ingreso cada rato al enlace aún en caso a la sala. Bueno, le estoy dando la última explicación ya de lo que son las unidades químicas. Hemos visto las unidades químicas principales, y entre ellos tenemos el peso atómico. ¿Dónde hallamos este dato? Obviamente, como les habían dicho hace un momento, los datos los tenemos de nuestra tabla periódica. Ya les había mostrado también la tabla periódica de los elementos químicos y les pediría que ustedes también, chicos, hagan uso de ello. Si no lo tuvieran, entonces acá les estoy dejando el enlace para que ustedes también puedan llegar a hallar directamente y les envíen a una tabla periódica virtual. ¿Ya? Entonces vamos trabajando. Aquí tenemos el peso atómico del magnesio, por ejemplo, ¿no? Nos dice el magnesio es igual al peso atómico, corresponde a 24.312, ¿no? Que es la unidad de masa atómica o el peso atómico, que es lo mismo. Acá se observan, también vemos una parte de la tabla periódica. Ejemplos tenemos como el boro, el oxígeno, el aluminio y el carbono. ¿Listo? Acá observamos la masa atómica, es así como lo vamos a observar en nuestra tabla, el número atómico, el símbolo y el nombre del elemento. Acá tenemos 3 elementos más, como el oxígeno, el aluminio y el carbono. Otro ejemplo, tenemos la masa atómica del hidrógeno, es 1. Profesora, me botó el internet. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Entiendo. Tenemos 1,008 la unidad de masa atómica del hidrógeno. La unidad de masa atómica de la plata tenemos que es 107. Profesora, no se le escucha. No se escucha. Oscar. Entiendo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasó? Habla, causa, que sigue tu vida. Papé, mi casa Ah, ya ya veniste. ¿Ah? estaba comiendo rico por allá. ¡Hala! ¿Te hubieras quedado? No, pe, que esta parte cierra, pe, y una Pachamanca, pe. Ah, pero es Ya, Pachamanca, ¿no? chicos, me vuelvo a repetir acá todos los datos en caso para hallar el peso atómico, el peso molecular, ¿no? La masa atómica. Lo vamos a hallar acá en nuestra misma tabla periódica. Aquí está el dato. Ahorita les voy a mostrar. Ya. Tenemos acá en el caso del oxígeno, del nitrógeno, ahí observamos el peso atómico, la unidad de masa atómica, que es lo mismo de cada elemento de aquí y de ellos, lo vamos a obtener. Ya, este es el enlace que les he colocado allí para que ustedes... Bueno, creo que hay bastante problema de conectividad. Chicos, ¿alguna pregunta hasta donde hemos ido explicando?
No, profesora. ¿Han comprendido a pesar de los problemas que ha habido de conectividad? He explicado las veces que se ha logrado. Y esa es la actividad, chicos, que ustedes tendrían que trabajar. Van a realizar un resumen y 5 conclusiones del tema desarrollado, del tema que hemos hecho el día de hoy. Van a desarrollar, según lo que nos indica, el peso atómico o la masa atómica de los elementos que están presentes. Azúcar, aluminio, boro, cromo, flúor y calcio, ¿no? De igual manera van a hallar el peso molecular del ácido sulfúrico, el peso molecular del cloruro de sodio y el peso molecular del nitrato de plata. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Ya les dije, chicos, vamos a sacar estos datos principales de nuestra tabla periódica, ¿no? Y para hallar el peso molecular, aquí tenemos, según lo que nos indica, vamos a hallar nuestro peso molecular, pero también vamos a contabilizar cuántos elementos tenemos, ¿no? Como en este caso, el peso molecular del ácido clorhídrico, contamos cuántos átomos hay. Tenemos acá, en este ejemplo muy claro, miren, en el ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos hay acá? Hay 2 átomos de hidrógeno, de azufre, vemos acá, y de oxígeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces luego, teniendo la cantidad de ellos, vamos a acudir a nuestra tabla periódica y vamos a obtener la masa atómica de cada uno de estos elementos, ¿no? En el caso del oxígeno, también la hemos sacado de ahí, del